Hola, mi nombre es Gloria Pino y soy psicóloga venezolana. Como les decía en el video pasado, hoy quería hablar un poco sobre cómo escoger un psicólogo, pero antes creo que es importante hacer una breve introducción. La psicología es una ciencia que tiene aplicaciones sumamente diversas y amplias. Quizás la más conocida es la psicología clínica, pero también hay psicólogos que ejercen en el área social, en el área comunitaria, trabajan con grupos, trabajan en organizaciones. Hay psicólogos que se dedican a trabajar en las escuelas haciendo orientación o fortaleciendo los procesos educativos. Hay psicólogos que se dedican al mercadeo. Los psicólogos en las organizaciones apoyan el desarrollo de las mismas y también los procesos de comunicación y de desarrollo de carrera de las personas, les preparan para cuando se van a jubilar. Es decir, que tenemos una serie, pero infinita, diría yo, de áreas en las que ejercemos psicología vial, psicología aeronáutica, los que trabajan en neurociencias, bien como investigadores, o los que trabajan en neuropsicología, en esa exploración e intervención de las funciones cognitivas, por ejemplo, y de las funciones ejecutivas, y realmente es muy amplio el campo de ejercicio de la psicología. Pero hoy me voy a referir específicamente al campo de la psicología clínica. Y en esa área de la psicología clínica nosotros compartimos qué hacer también con los psiquiatras y con los psicoterapeutas. En el link que está en mi bio yo les dejé un pronunciamiento que hicieron la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, la Asociación Venezolana para la Psicoterapia, AVEPSI, y la Federación de Psicólogos de Venezuela, un pronunciamiento institucional que ellos hicieron para combatir el intrusismo en el ejercicio de esta área en la que trabajamos, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos, la primera recomendación para escoger un psicoterapeuta o un psicólogo clínico o un psiquiatra es constatar que realmente esta persona tenga un aval institucional. Eso lo podemos ver, por ejemplo, si ustedes van a mi cuenta y a las cuentas de muchos colegas, nosotros colocamos el número de la federación. Dice FPV y hay un número. Ese es mi número de ejercicio en Venezuela. Yo estoy inscrita en la Federación de Psicólogos y ya eso da una garantía de que realmente yo tengo los estudios que, al menos los estudios que me permiten ejercer la profesión. Eh, Otra cosa que es importante, porque dentro de la psicología clínica también hay muchas áreas, es la especialización que se tenga. Hay quienes trabajamos en el área de la psicoterapia de adultos, hay quienes trabajan con adultos, pero trabajan con parejas específicamente. Tengo colegas, por ejemplo, que se dedican específicamente a trabajar con trastorno obsesivo compulsivo, es decir, están súper especializados en un área. Hay otros colegas que trabajan con niños, otros trabajan con adolescentes. En fin, tienes que ver, dependiendo de tu problema, si ese psicólogo, si ese psicoterapeuta que estás escogiendo trabaja en esa área. También es importante preguntar cuál es el abordaje terapéutico de la persona. No tengan temor de preguntarle a la persona cuál es su enfoque y cómo trabaja. Ustedes están pidiendo que se les preste un servicio y ustedes tienen derecho a saber cómo se les va a prestar ese servicio. Es muy importante la parte de la confidencialidad. Los datos que ustedes nos dan a nosotros son datos absolutamente confidenciales. Pero además, aunque en Venezuela no hay una ley de protección de datos y no tenemos cultura en esa área, cuando salimos del país nos damos cuenta de que realmente nosotros trabajamos muy mal con los datos personales. Si usted da su correo electrónico a su terapeuta porque le va a enviar algún material, por ejemplo, relacionado con su tratamiento, ese correo electrónico no puede ser utilizado para enviarle, no debería ser utilizado para enviarle información sobre cursos o algún otro tipo de actividad que se vaya a hacer en el lugar del trabajo de su terapeuta.
Lo digo no debería porque realmente no hay una ley de protección de datos en Venezuela. Sin embargo, yo invito a mis colegas por cuestiones éticas a que lo hagan de esa manera, a que respeten los datos personales de sus pacientes. Otra cosa que es importante, que tampoco, justamente porque no tenemos ni la ley de protección de datos ni la cultura de la protección de datos, son las fotografías de los menores. Nosotros no deberíamos sacar fotografías de nuestros pacientes, y si lo sacamos, pues pónganle la cara de manera tal que no se le pueda ver el rostro. Y además, si usted lo va a hacer, por favor pídale por escrito al padre, la madre o representante de ese niño o de esa niña o de ese adolescente, pídale por escrito el permiso para sacar esa fotografía en sus redes sociales. El hecho de que no tengamos una ley de protección de datos no quiere decir que no respetemos la confidencialidad del paciente. Otra cosa que es importante es el consentimiento informado, que tampoco tenemos mucha cultura de utilizarlo en terapia. Pero es importante empezar a manejarlo, es importante empezar a entrenarse en esa área para acordar con el paciente qué es lo que se hará y que él tenga claro qué es lo que se va a hacer durante las consultas. Otra cosa tiene que ver cuando la persona requiere de evaluación y diagnóstico, que generalmente se da un informe. En ese sentido, generalmente ya está pautado el número de sesiones y el costo que eso va a tener. No tenga vergüenza de preguntar cuánto va a durar esto y cuánto me va a costar. Los psicólogos, otra cosa importante es que nosotros ni juzgamos ni tomamos decisiones por usted. Usted viene a consulta y nosotros podemos ayudarlo a explorar las posibles áreas de acción que usted pueda tener, pero no podemos tomar decisiones por usted. Hay un caso muy puntual, es que si nosotros vemos, si nosotros estimamos que usted está en peligro o que personas cercanas a usted están en peligro, entonces sí estamos en la potestad de comunicarnos con alguien cercano a usted para que no vaya a hacerse daño. Y creo que este punto es esencial decirlo. Nosotros los psicólogos, los psicoterapeutas y los psiquiatras ni establecemos relaciones románticas con los pacientes ni tenemos relaciones sexuales con los pacientes. Quiero cerrar también hablando un poco para mis colegas sobre la necesidad, sobre todo para los clínicos específicamente, la necesidad de ir a terapia y la necesidad de estar en supervisión. Generalmente decimos que en muchos casos nosotros somos como un espejo en el que el paciente se refleja y nosotros reflejamos cosas para el paciente, pero ese paciente, esa persona que está allí, también está reflejando cosas y a veces dice cosas que nos pegan muy duro, que nos dan en nuestras cicatrices, que nos dan en nuestras propias heridas. Y ahí puede pasar que a nosotros o nos apresuremos a abordar el tema por nuestra necesidad o que vayamos a evitar abordar el tema porque es nuestra necesidad. Así que en ese sentido es bien importante o estar en nuestro propio proceso de terapia o buscar un colega que nos supervise y con quien podamos discutir nuestros casos. Recuerden cuidar de su salud física y de su salud mental porque la salud es una sola.